Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo espacio de BLA Global, que en esta ocasión vamos a tocar un tema especializado en auditoría. Para esta ocasión hemos contado con una muy especial asistencia de un amigo del vecino país del Ecuador, con el ingeniero empresarial también CPA y experto en finanzas, Xavier Malborn-Bloom. Bienvenido, Xavier. Muchísimas gracias, Edmundo. Un placer, un gusto estar siempre contigo en estas entrevistas. Muchas gracias, Xavier. El mundo de la auditoría es un mundo que demanda definitivamente experticia, experiencia. Como cualquier profesión en el mundo. Sin embargo, queremos a través de esta charla que queremos hacer contigo, poder encontrar un camino conductor para el tema de la auditoría. Cuando un cliente, un empresario, aborda la necesidad, el requerimiento de una auditoría, pues la auditoría cubre o aborda diferentes alcances. ¿Qué podríamos hacer cuando alguien dice, necesito una auditoría? Ya, perfecto. Bien, ante todo, pues, como parte de mi actividad y mi firma, principalmente se dedica a la auditoría externa y a la auditoría interna, ¿no? Y generalmente cuando nos llama un cliente, el cliente conoce de la necesidad o sabe que tiene un problema, pero obviamente él no distingue qué tipo de auditoría o qué clase de auditoría tiene que emplearse. Y es obvio, porque no es su formación. Lógico. Él puede ser graduado en administración de empresas, puede ser graduado en economía, puede ser graduado en derecho o en cualquier carrera, pero él no es un experto en auditoría. Entonces, él sabe que tiene problema y nos dice, mire, yo tengo un problema, por ejemplo, en mi empresa, a cada rato se cuadra algo y falta dinero, o falta mercadería, o mercancía, como llaman otros, o tenemos un problema serio, que eso es real. Había un cliente que había comprado una flota de camionetas, porque su empresa, no puedo describirla tanto porque van a ver qué empresa es, su empresa tiene necesidad de tener una flota de camionetas donde transporta sus técnicos para instalaciones, para cuestiones de corregir cosas sobre el producto que principalmente vende. Entonces, esa flota era una flota nueva, salida de almacén, de paquete. ¿Y qué resulta? En una de esas revisiones por parte de un auditor interno que tiene, dijo en algún momento, ábrame el capot o la tapa que quiero ver el motor y voy a chequear el número de serie. Y con una bitácora comenzó a chequear y se encuentra que el número de serie no coincidía. ¿Cómo que no coincide? Y comienza a ocultar un poco más. Dice, pero este motor es usado. Y estas camionetas se compraron la semana pasada. ¿Cómo es esto? Ábrame el resto de camionetas para ver los motores. Y se comenzó a hacer el trabajo de comparar o cotejar las series, modelos de motor, y todos eran usados. O sea, se había hecho un cambio, entre un motor nuevo y un motor usado. Exactamente. Aprovechando pues de que de pronto nadie se le ocurría recién comprado estar examinando un motor. Así es. Entonces eran algunas camionetas y obviamente el cliente pues se preocupó. Primero se indignó, obviamente, ¿no? Se preocupó y nos llamó. Entonces me dice, mira, yo necesito algo más profesional. Yo tengo un auditor interno acá
y tengo un grupito de auditores internos, pero son gente joven que recién está empezando, me están ayudando, me están apoyando, me están aportando, pero yo realmente necesito que los dirijan, porque prestamos un servicio outsourcing de auditoría interna, ¿no? Y necesito una auditoría. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, en ese momento está utilizando el concepto auditoría genérico. Genérico. Entonces yo necesito una auditoría, me dice, financiera. Bueno. ¿Tienes algún problema financiero adicionalmente? Entonces uno comienza a auscultar, ¿no? Entonces, yo te rogaría que me contestes algunas preguntas. ¿Tienes solo este problema de las camionetas, que es un problema de inventario de activos fijos, ¿no? Obviamente que financiero en cierta forma porque tienes una repercusión, claro, ¿no? económica por lo que está ocurriendo. Y seria, ¿no? No es lo único que yo quiero. Bueno, entonces vamos a hacer un tipo de auditoría interna porque el informe no va dirigido al público en general, ahí sería una auditoría externa. La auditoría interna, el informe va dirigido a ti, que eres el socio principal y presidente de la compañía. Inclusive, si tú quieres, pues lo puedes ventilar o no con ya es algo, los demás directivos, algo opcional. Perfecto. Entonces, por ahí hay un punto, que hay una confusión. Generalmente el cliente habla de una auditoría, como bien dices tú, en forma genérica, en forma general, pero él no puede determinar qué tipo de auditoría. Viene otro y llama y dice, por ejemplo, tengo faltantes en caja, ¿no? Y quiero que me hagas una auditoría. Sí, ok. ¿Qué alcance quieres? ¿Quieres que se conozcan esos faltantes? ¿Que no se conozcan esos faltantes, sino que queden dentro de la empresa? Sí, yo quiero que queden dentro de la empresa porque voy a dar una imagen pésima. Ahí también cabe una auditoría interna. Correcto. ¿No? Porque la diferencia entre la auditoría externa e interna, la mayor diferencia es el informe. El auditor externo... ¿Hacia dónde se dirige ese informe? Exactamente. El auditor externo dirige su informe a la Junta General de Socios Accionistas, lo dirige al público en general, a futuros inversionistas, lo dirige a proveedores, clientes, autoridades de control, etcétera, etcétera. El informe de auditoría se dirige generalmente a la máxima autoridad de la empresa, que inclusive lo solicita, que tienen la necesidad de establecer alguna diferencia o alguna cosa, pues que él sospecha o ha podido comprobar. Esa es una gran diferencia. Por otra parte, esto de aquí sería de acuerdo a quién realiza la auditoría, si es interna o externa. Por otro lado, tenemos que ver si la auditoría es de estados financieros o de información financiera. Aclaro este punto. Normalmente se habla de auditoría financiera. Yo soy enemigo de eso. ¿Por qué? Porque dentro de otras clasificaciones la auditoría también hay financiera. Entonces, si yo quiero un dictamen sobre mis estados financieros, sobre la razonabilidad de las cifras, de los saldos, yo estoy hablando de una auditoría de información financiera o de estados financieros. O sea, identificar mejor el tipo de auditoría al cual se está buscando realizar por parte del profesional. Así es. En este caso es una parte de una auditoría financiera global. Se puede dar el caso, porque hay otra clasificación dentro de la auditoría, que es la operativa o la operacional. Esta auditoría lo que hace es promover la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones, que no tiene nada que ver con la auditoría de información financiera. Se la puede hacer individualmente.
Acá lo que se trata es de ver las operaciones, de una operación. Entonces, hay que aclarar también que una operación no se trata de un departamento, de un área. Una operación puede incluir varias áreas, varios departamentos. Como una trazabilidad de todo el proceso. Exactamente. Estamos hablando de un proceso, ¿no? Eso también es muy importante. Vamos a suponer el caso de que se va a comprar alguna maquinaria. ¿Quién realiza esa compra? El departamento de compras con las debidas autorizaciones, obviamente. Pero quien lo solicita es otro departamento, otra área, que puede ser la parte industrial, producción. Entonces ahí tenemos dos áreas que se están en una sola operación. Compras, realiza la compra. Incluso el rol de la persona que lo solicita. Exactamente. Claro, porque no puede ser el operario, tiene que ser un rango también distinto. Un gerente de producción. Exactamente, entra la persona que lo solicita y el área que lo solicita. Exactamente. Porque en una misma área también podría haber, en una misma área, dos cargos distintos de nivel diferencial para ese tema. Perfecto. Así es. Entonces, una vez realizada la compra, llega el motor. Vamos a suponer que es una maquinaria, un motor. ¿A dónde llega? A bodega. Bodega, por control interno, no debe pertenecer ni a producción ni a compras, sino al área administrativa, a la gerencia administrativa. Entonces ya tenemos tres áreas: el gerente de producción, el gerente de compras y el gerente administrativo. Y si es importada, de pronto comercio exterior. Comercio exterior. Si acaso tiene que hacer una labor de comercio exterior. Se va cerrando ese círculo de la operación y eso es lo que hace esa auditoría. Examinar, revisar, verificar el círculo. Entonces, por eso es importante aclararlo, porque hay personas que pueden pensar que es un departamento. No, son varios departamentos. Es el proceso que hay que realizar desde el inicio hasta que finaliza con el pago, llamémoslo así, cuando ya se terminó toda la operación y se pagó. Inclusive agregaría algo más, Edmundo, lo que pasó con las camionetas. Hacer un seguimiento, dónde están esas camionetas, en qué condiciones, qué mantenimiento, cómo las están guardando, cotejar o verificar los números de serie, los motores, y fíjate que se encontraron que le habían cambiado los motores a todas las camionetas. De pronto incluso hasta puede ser algo menos grande, porque te soy honesto, dentro de la experticia no había llegado nunca a conocer un caso de motores, pero sí, por ejemplo, de las baterías. Correcto. De las llantas, que es de pronto Así lo más fácil de mover. Sí. Pero veo que bastante creativos las personas que estaban a cargo de este trabajo. Por supuesto que había una colusión. Claro, ¿no? claro. Cuando hablamos de colusión, estamos hablando de varios involucrados. En este caso, pues, era una persona de seguridad con el mecánico de la empresa, otras personas más, etcétera, etcétera, pues que habían hecho este canje, digamos, entre comillas, de motores. Por supuesto, todos terminaron mal, muy mal, porque generalmente, pues, los dueños son los encargados, no el auditor, de ver cómo se sanciona a estas personas, si le descuentan, si otro proceso adicional, ¿no? Sí, hay un proceso jurídico. Exactamente. Adicional, el efecto de que en la mayoría de países, me puedo imaginar que en Ecuador también, el motor tiene asociado a un vehículo. Luego, si le piden los datos del vehículo y no coincide el motor, eso podría asumirse de que algo doloso, que de hecho sí lo es, pero en este caso ya hacia la entidad. Es de pronto la entidad la que se vería perjudicada, ¿no? O sea, ya hay otras implicaciones adicionales al hecho mismo del cambio de esa parte de ese motor, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si vas a cambiar un motor de un vehículo en mi país, a lo mejor, a lo menos,
tienes que tener una impronta que se llama. Es correcto. ¿no? Ajá. Y esa impronta te la verifica la autoridad de tránsito y te dice, a ver, muy bien, ¿de dónde sacó este motor? Revisa, por ejemplo, si el motor es importado, si se compró usado, si es usado, de qué vehículo era, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive pegan unas cosas ahí, ¿no? Para verificar la impronta. Si no, no te matriculan el carro y menos te lo revisan, ¿no? Y puedes tener problemas, porque pueden pensar que el carro es robado o el motor es robado. Claro, y generar otro tipo de implicaciones. O sea que en ese orden que estamos viendo, mira que el cliente cuando aborda un requerimiento, es menester de ese profesional empezar a darle una conducción, un alcance a lo que está pidiendo. Porque, por ejemplo, él podría decir, con mucho gusto yo puedo llegar hasta aquí. Así es. Pero sí le podría decir que tenga en cuenta, porque esto tiene unos efectos legales con los empleados, unos efectos legales con la administración del tránsito, ¿no? Y otros tipos de efectos que podrían generarse adicionales que de pronto ya no son del alcance del auditor. Pero sí, él dentro de su dictamen, decir, mire, o informe, más que dictamen, su informe que está manejando allí. Entonces ese podría ser una primera gran conclusión, es la obligación, la responsabilidad de este auditor empezar a definir primero qué clase de auditoría le aplica y segundo hasta dónde va a llegar su trabajo. Así es. De común acuerdo con el cliente, porque de pronto el cliente tal vez le estaba dando otro alcance y tiene que ser el profesional decirle, mire, yo puedo llegar hasta aquí y si usted desea hasta acá, podría hacer esto más o no hacerlo dependiendo también el tipo de auditoría que se tenga. Sí, ¿cierto? Casualmente, mire, en el caso de los motores, me voy a saltar una clasificación, en el caso de los motores, podría llegar a la justicia ese asunto, ¿no? En contra de los empleados involucrados. Obviamente primero habría una investigación por parte de la Fiscalía con las denuncias correspondientes. Entonces ahí estamos hablando ya de una auditoría forense, ¿no? Que es otra clasificación, ¿no? También estamos porque hablando... ya hay un hecho ocurrido. Exactamente, y doloso. Y doloso, estamos de acuerdo. Vas donde otro cliente y ese otro cliente te dice, mira, yo tengo problemas de organización, fulano está en tal sitio y viene el cliente y viene donde ese fulano y ese fulano pues el que pone un sello y adicionalmente lo manda al final para que le pongan una firma, etcétera, etcétera. Entonces tú ya vas captando que están hablando de organización y métodos, que es algo administrativo, ¿no? Después te dice, por ejemplo, la estructura administrativa es un desastre, ni yo mismo la entiendo, ¿no? Bueno, estás hablando ya de la estructura administrativa, estás hablando de un organigrama. Sí, la parte organizacional de pronto también necesita un apoyo. Así es. Entonces, a lo mejor tiene el organigrama, pero es obsoleto, hay que actualizarlo, a lo mejor no lo tiene. Cuenta con manuales de funciones, manuales de políticas, manuales de procedimientos. ¿No? Sí, a lo mejor cuenta con esos manuales, pero están obsoletos. Generalmente no cuentan con esos manuales, porque eso hay que irlo actualizando. Porque normalmente las empresas van creciendo, pero se quedan estáticas en su forma o estructura administrativa y de procedimientos también, simultáneamente. Y se van olvidando de que las mismas necesidades van ampliando requerimientos nuevos o van haciendo de que la empresa tenga una dinámica diferente. Así es. Entonces, o puede crecer en desorden, de pronto una muy buena suerte empiezan a vender bastante y empieza a crecer, pero no va creciendo internamente, no organizacionalmente, no va creciendo de la misma manera, va creciendo financieramente, pero no organizacionalmente. Así es. Inclusive un colega nuestro, que es ecuatoriano, un día me decía, oye, hay tal desorganización en las organizaciones que yo he resumido que las organizaciones se organizan para estar desorganizadas, ¿no? Un trabalengua tipo Cantinflas, pero tenía razón, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, hay empresas que tienen problemas tributarios o fiscales, ¿no?
Una de las grandes preocupaciones de los empresarios. De los empresarios, porque inclusive en mi país pues hay hasta prisión, ¿no? En determinado momento hay hasta prisión. Entonces, y régimen sancionatorio también. Así es, claro, por supuesto. ¿No? Entonces, ahí estamos abordando otra clasificación que sería la auditoría tributaria. La auditoría tributaria la realiza un auditor contratado, especializado en el tema, con el ánimo de prevenir cualquier situación, con el ánimo pues de ver si no hay un derroche o malos cálculos que perjudiquen la empresa. No estoy hablando de evasión, ojo, ¿no? Claro. Porque evasión, eso es prohibido, no es ético, el profesional no está para evadir impuestos, el profesional está para ayudar a la empresa a optimizar sus ingresos y minimizar costos, ¿no? ¿No? En todo caso, y de ese resultado, pues generalmente sale la parte impositiva, es decir, que el empresario pague lo que es justo, ¿no? No que ahorre ni que derroche, sino que pague lo que es justo a la entidad pues controladora o recaudadora de impuestos. Hemos hablado algo de la auditoría forense y auditoría... Perdóname, sí. Xavier, cuando mencionabas tú utilizaste la palabra especialista. Sí. Entonces, lo cual significa que la misma auditoría va generando especialidades dentro del concepto auditoría, porque no es lo mismo una auditoría tributaria a una auditoría operativa u operacional o una auditoría de estados financieros, porque requieren experticias distintas. Así es. Así todo gire alrededor del mismo negocio, pero con experticias distintas. O si alguien va a hacer una auditoría de inventarios y otro quiere hacer una auditoría de activos fijos o otro quiere hacer una auditoría de carteras. Son temáticas distintas que incluso dentro de una auditoría también hay que contemplarlo, ¿no? Correcto. Y la finalidad, porque yo puedo hacer una auditoría de inventarios que tiene relación con los estados financieros. ¿No? O la puedo hacer en forma operacional, ¿no? Claro. Una de dos, ¿no? Claro. Entonces, o haces ambas, ¿no? Claro. No hay problema. Pero la especialidad dentro de las ramas profesionales, que la nuestra no está exenta, es muy importante. Claro. El profesional tiene que irse especializando, sobre todo el contador público, el auditor, porque en la mayoría de los casos son generalistas, ¿no? Y sí, a veces eso no conduce a nada, ¿no? Sí, podemos pretender querer saber de todo, pero en ese orden de ideas podemos también no ser buenos en algunas áreas y eso jugar en contra nuestro, ¿no? Así es. Si alguien decía, por ejemplo, el generalista sabe poco de mucho, ¿no? El especialista sabe mucho de poco. Entonces lo importante es ser especialista, pero no olvidar lo general. Claro. Porque por algún lado te encuentras con lo general. Claro, no, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. O puedes buscar la ayuda, ¿no?, que corresponde en forma óptima. Por ejemplo, bueno, mi campo es yo llego hasta aquí, entiendo que hay esta otra parte de acá, entonces voy a buscar a mi colega, que es un experto, que es un especialista. Ahí se forman los equipos de trabajo. Exactamente. Que ese es de pronto lo que más estamos necesitando entender todos los profesionales, no tanto trabajar solos o en solitario, sino empezar a formar equipos de trabajo. Exactamente. No necesariamente eso significa uno tener gente en nómina, pero sí tener un equipo de trabajo de tal manera que cuando nos enfrentemos frente a un requerimiento de un cliente, yo incluso pueda contar con el equipo suficiente cuando se necesita. Incluso, voy a atrever a decirme, especialistas en otros temas que no sean contables. Un ingeniero, un abogado, un médico, claro, porque es que uno necesita tener otro tipo de profesionales que le puedan ayudar. Algo de un especialista en el medio ambiente o un especialista en un químico porque se necesita verificar algo. Dígame, estoy haciendo un inventario de elementos químicos
y yo puedo contar las unidades, pero ¿cómo sé si esas unidades están deterioradas? No es mi experticia saberlo. Correctas o incorrectas. Correcta o incorrecta. Necesitaría el apoyo de alguien que me ayude a mirar ese tipo de cosas. Sí, en auditoría interna se llama eso auditores especiales, cuando están fuera de la especialidad, digamos, de la contabilidad y la administración, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces se necesita de un ingeniero agrónomo. Vamos a hacer una auditoría, un grupo de empresas que se dedican a la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Entonces, por una parte tienen el agro, son sus haciendas, ¿no? Necesito de un ingeniero agrónomo. A veces también tienen ganadería, son agropecuarios, ¿no? Necesito de un zootenista. Entonces... Y sobre todo la parte agrícola y pecuaria que tiene tantas diversidades. Así es. Pues no es lo mismo la caña que la papa o que las fresas o que los árboles. O sea, tenemos la naturaleza, o no es lo mismo el ganado vacuno o caballar o la parte porcícola. O sea, siempre en esto hay distintas circunstancias, ¿no? Así es. A veces necesitamos también pues de un médico veterinario, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas, pues, tiene que ser un ingeniero de sistemas, una persona pues que entienda, que comprenda lo que son los sistemas. Se habla un poco ahora, he escuchado, que el contador público, el que estudia contaduría pública, a corto plazo se va a fusionar con el que estudia ingeniería de sistemas empresariales. Porque hay una necesidad, o sea, el contador público, el auditor, necesita saber de sistemas y a veces no sabemos todo y tenemos que auxiliarnos de ingenieros de sistemas, sobre todo empresariales. Tú me haces acordar de un caso, ahora que mencionas esto. En una empresa donde éramos no asesores, sino miembros de junta directiva, se presentó una situación bien delicada con el manejo de la base de datos. Una base de datos bastante voluminosa y que atendía una cantidad de clientes porque se distribuía correos. Entonces la cantidad de personas a los cuales se les entrega el correo pues es muchísima. Y surgió en la junta una duda. ¿Tenemos un respaldo de la información? La base de datos está bien estructurada internamente, o sea, tiene la información como deberíamos tenerla, es óptima, la velocidad de la base de datos con tanta información es lo suficientemente buena para responder, porque todos los meses hay que estarle incluyendo información y son millones de datos los que tiene. Así es. Entonces, estábamos frente al auditor y el auditor dijo, pues yo puedo acompañar, pero necesito un ingeniero de sistemas al lado. ¿Sí? Ahora que mencionabas el tema. Porque él dice, yo puedo hacer unas inquietudes de verificación, pero la parte técnica, o sea, ¿quién es? Ahora, no solamente, ahora la especialidad del ingeniero de sistemas, porque puede ser un ingeniero de sistemas especializado en redes, otro en sistema operacional, otro en servidores, y especializado en bases de datos. Así es. Y si hablamos de bases de datos, puede haber la base de datos A, la base de datos B y la base de datos C, que son diferentes bases de datos, no necesariamente. Mira que cada profesión va generando sus propias especialidades, ¿no? Y necesidades. Y necesidades, correcto. También existe, pues, hay que nombrarla, la auditoría gubernamental, que esas pues, son las que aplican las entidades públicas, ¿no? o gubernamentales, porque también aquí hay un problema. Los norteamericanos le llaman público o empresa pública a los que negocian en bolsa de valores. Correcto. O son y a veces uno se puede confundir. Exactamente. Entonces mejor es bautizarlas o mantener, digamos, la denominación gubernamental. Sobre todo en nuestro español, que es tan rico, es mejor hacer las puntualizaciones correspondientes. Bien. Adicionalmente a este grupo de auditorías que hemos estado nombrando, que son algunas porque hay muchísimas, el auditor interno fijo o contratado en forma constante, perenne, es aconsejable que haga una auditoría interna integral. ¿Qué quiere decir esto? Que aborde
la información de estados financieros, aclarando que el alcance no es el de dictamen de opinión de razonabilidad de estados financieros, sino de la corrección y oportunidad de la información financiera, que es diferente. Pero esto ayudaría a la auditoría externa en algún momento a abaratar costos. Si el auditor interno, pues, una persona calificada, idónea, una persona, pues, seria, con ética y sobre todo un excelente profesional. El auditor externo se da cuenta y dice, bueno, yo voy a hacer en mi cotización una cotización un poco diferente porque ya tengo base con la auditoría interna que tiene la empresa para poder hacer mi trabajo, porque lo conozco al señor, conozco su trabajo, he estado revisando el trabajo, porque la obligación del auditor externo es revisar el trabajo del auditor interno para ver si lo está haciendo bien o no, lo está haciendo completo, etcétera, etcétera. Entonces, esta auditoría integral abarcaría también la auditoría administrativa, que a veces los gerentes o los dueños de empresa son un poco hostiles a ese tipo de auditoría porque realmente se lo está auditando a ellos, ¿no? Se les está diciendo directamente, oye, has hecho el organigrama, lo has actualizado, tienes manuales, no tienes manuales, ¿cómo va tu estructura? Tú has ido creciendo, como dijiste antes, financieramente, pero administrativamente, en forma organizacional, no te has quedado chiquitito. Hay gente que está haciendo varias funciones y está rompiendo control interno. O diversifican en distintos negocios y eso vuelve más compleja las operaciones. Exactamente. ¿No? Entonces, la auditoría interna, sobre todo, considero que debe ser integral, o sea, abarcar todos estos campos, incluyendo la parte tributaria, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la parte tributaria, el auditor externo tiene la obligación de hacer un dictamen tributario, ¿no? Independiente de lo que es la parte de estados financieros. Exactamente. Separadamente. Separadamente, pero en forma concatenada, claro, ¿no? lógico, por supuesto. Lógico. Entonces, el dictamen lo entrega la Superintendencia de Compañías y la parte fiscal se lo entrega al Servicio de Rentas Internas, ¿no? En forma independiente, que por supuesto tiene que ser congruente porque las dos instituciones comparan, ¿no? Hacen cruce de información y no puede ser pues que estén por un lado el informe de auditoría y por otro lado el dictamen postributario. Claro, tiene perfecto. que tener relación, ¿no? Eso es bueno también pues poner en claro. Básicamente ahí tenemos algunas de las clasificaciones. Hay otras, por ejemplo, que de acuerdo a la realización puede ser una auditoría detallada. ¿Qué es una auditoría detallada? Es una auditoría que se va verificando comprobante por comprobante, situación por situación, soporte por soporte, que generalmente eso es lo que hace un perito, ¿no? El perito, por ejemplo, a diferencia del auditor, su trabajo tiene que ser primero un experto en el área, pero su trabajo está enfocado a una parte, a la parte, por ejemplo, que le interesa al empresario cuando quiere determinar o detectar un fraude, o también prevenirlo. Y si ya pasa a mano de la justicia, cuando la auditoría es forense, ya es el fiscal o el juez que le señala al perito el alcance del trabajo que tiene que hacer y tiene que hacerlo como él lo pide. Porque se convierte en un auxiliar de justicia, porque el juez, el fiscal, obviamente que son abogados y muchos de ellos no tienen conocimientos contables, financieros. Claro, y se apoyan en el perito. Exactamente, ¿no? Entonces, el perito inclusive es una figura que tiene que estar registrada legalmente dentro del Consejo de la Judicatura, con un registro. Sí, como un apoyo del área judicial. Exactamente, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, una educación continua que se la proporciona la misma escuela de la función judicial, tiene que pasar exámenes, etcétera, etcétera, para que conserve la idoneidad, ¿no? Una situación que mencionabas tú ahora, simplemente en aras de identificar bien.
tenemos entonces claro que no es lo mismo una auditoría de fraude a una auditoría forense. Así es. Entonces, ¿por qué no nos amplía así brevemente cuál es el alcance de cada una de ellas? La auditoría de fraude es cuando se va a realizar, por ejemplo, algún trabajo donde se supone o generalmente hay una denuncia que ha habido por ahí dolo, que ha habido un Lo que fraude. tenemos son indicios. Exactamente, ¿no? Muchas veces sí se tienen también datos concretos. Ya hay alguna parte probatoria. Sí, así es, pero hay que concluirlo, claro, probarlo, soportarla, ¿no? sí, claro. Entonces, uno informa, ¿no? Las novedades, las distorsiones que han habido, y ya es la gerencia general o la junta de accionistas o la máxima autoridad la que decide qué hacer con eso, ¿no? Si sanciona al empleado, al trabajador o a la persona que cometió ese dolo o ese fraude, o en su defecto pasarlo a manos de la justicia. Correcto. Cuando pasa a manos de la justicia, pasa generalmente a la fiscalía, ahí es donde se denuncia, ¿no? Y después pues ya se comienza a armar un juicio, ya pasa donde un juez, todo un proceso legal ya adicional. Exactamente. Entonces ahí ya se convierte en una auditoría forense, ¿no? Que cuando hablamos de forense no estamos hablando de muertos, ¿no? Porque hay personas, forense es muerto, ¿no? Sí, lamentablemente hay esa imagen, ¿no? Así es. Precisamente por el sector del análisis de cadáveres, que es el área forense, de la medicina forense. Así es. ¿No? Entonces, forense viene pues de forum. De forum. ¿No? El forum, hace muchos años atrás, muchos siglos, las cosas legales se ventilaban en los parques públicos, ¿no? Entonces, llamaban, convocaban al pueblo, los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí viene la palabra forense, ¿no? Viene de forum, de reunión, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno también aclarar. No, y es importante, porque a veces de pronto no puede puede uno saber la palabra, pero no lo tiene claro. Así es. Bueno, hay otra auditoría de acuerdo a la realización, que es al muestreo, ¿no? Se van cogiendo muestras y en base a esas muestras, que tienen que ser suficientes, competentes, se puede determinar si realmente pues hay fortalezas, si es idónea, ¿no? La cuestión que se está revisando, o si hay debilidades, si no es idónea, y ahí se comienza a profundizar mucho más. Ahí incluiría lo que es el control interno, o lo tendríamos que tener aparte. La evaluación del manual del control interno o la evaluación del control interno. Ya, en toda auditoría, la parte de detalle que se trabaja siempre es el control interno. Correcto. No, ese es digamos, el hilo conductor. Así es. Sobre todo el auditor interno descansa mucho en el control interno. El auditor externo utiliza el control interno como una parte referencial, ¿no? Eso también es muy importante aclararlo. Luego tenemos lo que se denomina, por ejemplo, la auditoría continua. ¿Qué es una auditoría continua? Cuando en una empresa hay un auditor interno que va revisando las situaciones, sea antes o después de ser registradas, ¿no? Y también hay la auditoría esporádica, como su nombre lo dice, que se realiza pues esporádicamente, de vez en cuando, cada 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años o nunca, ¿no? Estamos de acuerdo. Así es. El problema es que también eso incide en el tema económico, ¿no? Lamentablemente, así es. Las auditorías son excelentes, pero tienen la limitante del presupuesto económico. Así es. ¿No? Por eso allí, dentro de la estructura y dentro de las recomendaciones, podrían darse algunos elementos que pudiesen mejorar los procedimientos, para que asimismo la habitualidad de esa auditoría pues sea menos y haya un sano equilibrio entre la parte económica pues porque pues obviamente hay que tener alguna remuneración. Claro, siempre y cuando se lleven las cosas bien. Estamos también, de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo. Ahora, al empresario siempre hay que decirle como cliente, mira,
yo no he venido a estafarte, yo no he venido a exprimirte, yo no he venido a sacarte dinero, yo he venido a ayudarte. Pero obviamente, si estudié, me amanezco estudiando, me amanezco trabajando, ¿no? Tengo toda una profesión, tengo toda una especialidad, tengo hasta posgrados, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que reconocerlo, hay que pagarlo, ¿no? Entonces, la idea es determinar en forma lo más precisa posible para cobrar lo justo. O sea, uno no puede cobrar como profesional ni más ni menos, porque lamentablemente en nuestra profesión principalmente, y en otras también, pero en la nuestra es clásico, hay auditores, hay contadores públicos que por tomar el trabajo cobran la mitad, la cuarta parte, y ese trabajo el empresario lo contrata por el aspecto económico, pero es un trabajo que no va a salir bien. Lo barato sale caro. El alcance no va a ser igual. Exactamente. Porque lógicamente la persona no va a trabajar para perder. Así es. Algo elemental. Así es, así es. Eso es lo correcto. Entonces, básicamente ahí tenemos todas las clasificaciones que tiene la auditoría y la que uno como profesional tiene que manifestarle a su cliente, guiarlo, porque para eso estamos, y ser un apoyo, sobre todo un apoyo asesor, ¿no? ¿No? Básicamente. Con este muy buen resumen, por eso la experticia no se obtiene, y lo que termina uno con la experticia es logrando sintetizar casi 2 semestres que son auditores en este tiempo tan breve, el cual muy valiosamente queremos agradecerte, Xavier, y sabemos que tu experiencia con todo este tema de la auditoría, ¿no? Y tus aportes que haces también en las redes sociales, las cuales muy amable invitamos a las personas que nos siguen, que Xavier Mármol Blum hace una selección de artículos especializados, tiene un blog al cual también los invitamos a ustedes muy amablemente para que sigan, porque esto es una temática de nunca acabar. O sea, esto es permanente que tenemos que estar, por eso la especialidad. Xavier, un inmenso agradecimiento, una deferencia especial con nuestra empresa, la cual para nosotros es motivo de satisfacción, y que esperamos que tu acompañamiento siga siendo lo más continuo dentro de las ocupaciones y múltiples que tienes tú, y que nos sigas compartiendo todas esas experiencias para que los que de alguna manera no tenemos el bagaje que tú tienes, pues aprendamos y acortemos pasos para no tener que hacerlo de manera tan demorada. Muchísimas gracias por tus palabras. Te cuento que yo desde hace mucho tiempo soy un admirador de todos tus programas. Muy amable. No solamente admirador, seguidor. Y también dentro de mi blog me he permitido, obviamente citando la autoría, me he permitido pues copiar algunas cosas que son interesantes a nivel más que nada internacional. Claro. ¿No? Y también cuento con ese apoyo. Muchas gracias, muy amable, Xavier. A todos ustedes esperamos que este espacio que hemos logrado con todos ustedes haya sido de gran utilidad, y que en la medida en que ustedes lo puedan ver, el hecho de que tengamos un video es que ustedes tengan la facilidad de volverlo a repetir las veces que lo consideren necesario, porque el conocimiento también necesita ampliación, detalle. El conocimiento necesita aplicación, y cuando uno lo aplica y nuevamente después de un tiempo vuelve a revisar un libro, vuelve a revisar un video, lo analiza con diferente perspectiva. Y eso es uno de los objetivos que queremos con este tipo de enlaces. A todos ustedes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.